Hey, cordial saludo, mi nombre es Álvaro Betín y el día de hoy voy a estarte explicando la importancia del storytelling, qué es el storytelling y su alto impacto en el quehacer pedagógico y educativo. Acompáñame a explicarte esta historia, ¿vale? Primero vamos con el concepto del storytelling en la educación. Muy importante saber qué es el storytelling. El storytelling es una estrategia de comunicación basada en ¿qué? En historias. Que cada historia que se cuente invite a una narrativa que permita la conexión con el público, sean estudiantes, sea alguna audiencia en particular o cualquier espacio donde se genere una intención comunicativa. Busca un objetivo y es organizar la información en una secuencia con sentido. La historia tiende a atrapar y hacer que el aprendizaje sea mucho más significativo. Esta integra personajes, conflictos, emociones y resoluciones. Y facilita la comprensión y la construcción del significado. El storytelling ha llegado al mundo de la educación para quedarse. Un buen contador de historias tiene la capacidad de identificar cuáles han sido los principales aportes del storytelling a la educación. El primero son beneficios cognitivos. Mejora la memoria, mejora la capacidad de comprensión, entre otros factores. Y tiene unos beneficios pedagógicos, ya que promueve la buena participación, promueve el interés del estudiantado hacia el conocimiento que se le está intentando transmitir al equipo. Y socioemocionalmente hablando, desarrolla empatía, conexión docente-estudiante, conexión con los equipos de trabajo. El storytelling también permite identificar unos elementos muy importantes que no tiene una clase magistral. El primero, el desarrollarlo a través de historias, es el desarrollo de personajes, genera identificación. Cuando creas conflictos a través de una narrativa, despiertas el interés, un objetivo, se da dirección a una historia con un objetivo claro, hay un desarrollo, el creador de la historia debe organizar la secuencia, hay un clímax, es decir, generamos esa tensión máxima para que los chicos y las chicas conecten, y lo importante siempre es llegar a una resolución que nos presente un aprendizaje, y esto nos lleva también a un análisis cognitivo y metacognitivo a la hora de hacer el ejercicio pedagógico. Modelos pedagógicos en los que el storytelling cae de maravillas. Constructivismo, pedagogía narrativa, el ABP que hoy en día se utiliza en el desarrollo de políticas públicas, que es el aprendizaje basado en proyectos, y el aprendizaje basado en problemas, que es la principal característica de las pruebas estandarizadas como el ICFES. Eso nos permite a nosotros cómo ha venido evolucionando. Antes era solamente desde el discurso, de la tradición oral, pero hoy gracias a todos los medios de las TICs se nos permite hacer digital storytelling, narrativas interactivas. Spotify, entre otras plataformas, también colaboran para que las narrativas sean mucho más interactivas y de transmedia. Mira la relación, ambas son positivas, pero mira esta comparativa que nosotros realizamos. La storytelling tradicional, oral escrito, hay una secuencia lineal y hay un único autor. En la digital vemos una interacción mucho más fuerte y al utilizar contenido multimedia permite colaboración y participación no solamente de un usuario sino de muchos, ¿vale? Herramientas digitales sugeridas para aplicar un storytelling de calidad: Canva, Adobe, CapCut, Powtown, herramientas interactivas como Genially, Spinly, and Time. Digital Storytelling no es más que utilizar todos estos recursos tecnológicos en ese arte de contar historias, ¿vale? Para generar ¿qué? Una alfabetización digital, generar creatividad y mucho más pensamiento crítico a través de las herramientas existentes. Vamos a concluir. Storytelling, los estudiantes lo aman. No es más que saber que es una estrategia pedagógica que consiste en narrar historias y utilizar el contenido de estas para impactar en el aprendizaje del estudiantado. Es muy bueno en los modelos constructivistas, ABP, aprendizaje basado en problemas, y al utilizar tantas herramientas tecnológicas permite una mayor interacción este storytelling digital. Entonces, ha sido un placer hablarte del storytelling.
Te quiero hablar de dos ejemplos que me impactaron muchísimo sobre un ejercicio de storytelling observado en unos videos de YouTube, ¿vale? Hay unos recursos que logramos observar después de todo lo aprendido en clases, de todo lo observado en los recursos del diplomado, y he creado unas diapositivas para explicar muy puntualmente la interpretación y lo observado en este storytelling, ¿vale? Vamos con el ejemplo 1, que hablaba sobre la cultura tairona, una civilización de ingenieros y orfebres. La verdad que esto se enseña muy tradicional en las aulas, y cuando encontramos un ejercicio de storytelling sobre un tema tan interesante como este, te das cuenta tú de que es una herramienta muy poderosa para generar aprendizaje significativo. Lo que observé de estas personas fue, el tema principal, cultura precolombina de la Sierra Nevada de Santa Marta. Me ubican en los siglos 9 y 16 después de Cristo, nos dan una ubicación temporal, y esta cultura es muy reconocida por su ingeniería en terrazas, caminos y sistemas hidráulicos. Ahí tienen un lugar muy reconocido que es Ciudad Perdida, que queda a una gran distancia de Santa Marta y se encuentra muy arriba de la Sierra Nevada, ¿vale? Y algo que me llamó poderosamente la atención es que esta gente se destacaba por sus trabajos en el oro. La arqueología ha resaltado el urbanismo en terrazas y la compleja tradición orfebre asociada a la cultura tairona. Es decir, eran excelentes con el trabajo en oro y grandes constructores, principalmente en piedra. ¿Qué estrategia digital observé? Hay una narración oral, habían ilustraciones, animaciones, una representación del territorio, nos ubicaron cronológicamente, y esa parte de la música ambientó el storytelling de una manera increíble, ¿vale? ¿Qué observamos? De aprendizaje significativo, es fácil identificar quiénes fueron los taironas, cómo eran considerados ellos, por qué les llaman en la historia precolombina los grandes ingenieros, el trabajo con el oro que llamó muy poderosamente la atención, y la invitación a valorar el patrimonio histórico y cultural de Colombia. Resultados educativos, pues evidentemente mayor atención, motivación y una comprensión más sencilla de procesos históricos complejos, ¿sí? Eso ayuda a que el aprendizaje sea comprendido de una manera más fácil y de mayor impacto, y genera conexión emocional sobre nuestro sentido de pertenencia, ¿vale? El segundo ejemplo es, así era Colombia antes de la conquista de los españoles. Aquí era mucho más amplio y me hablaba de diferentes culturas, la tairona, los muiscas, quimbaya, zenú, cómo se organizaron y cuáles eran sus principales actividades económicas. ¿Qué estrategia observamos? Ilustraciones tipo cómics, había una narración oral característica del storytelling, y algo que fue muy genial fue la ubicación en mapas. Esto permitió que nosotros identificáramos en un espacio geográfico esta historia que nos estaban contando, ¿vale? Objetivos: fortalecer los conocimientos en la cultura indígena, explicar aportes culturales, tecnológicos, y principalmente valorar nuestra diversidad histórica, cultural y étnica como colombianos. Este fue un storytelling histórico tipo historieta, ¿vale? Al ser historieta, los estudiantes tienen la capacidad de observar este video con una dinámica mucho más fluida, mucho más interactiva, ya que el lenguaje del cómic es muy familiar para ellos. Estos fueron los dos ejemplos con los que observé el storytelling educativo. Hoy quiero contar la historia de un soñador. Ser soñador en un país como este implica un grado muy poderoso de valentía. Es la capacidad de visionar estrategias, visionar pensamientos capaces de lograr algo que no todo el mundo logra, y ese es el objetivo principal de los sueños. Hoy te hablo de Álvaro, muy soñador desde niño. Soy un gran creyente de que desde la infancia se cultiva una persona soñadora, y debo decir que mi impacto en educación ha venido desde aquellos no, esos
esas negativas, esas esperanzas de lograr algo y que sea Dios y la vida con un propósito mucho más elevado y te diga, por allí no es el camino. A los 17 años fui ganador de una beca. Comencé a hacer proceso desde los 16. La beca consistía en estudiar en Japón y uno de los requisitos era pues todos los costos de embajada, papeleo y tiquetes de ida debía correr por parte de mis padres. Por azares de la vida, la situación tal vez en ese momento no estaba ideal para forjar ese sueño y llevarlo a cabo. Gracias a eso aprendí miles de herramientas. Por ejemplo, desarrollé mi inglés, desarrollé un básico en japonés, desarrollé otro tipo de habilidades también que me hicieron ser mucho más autónomo y mucho más enfocado en lo que quería. Un no puede cambiar tu vida. Les cuento que en la educación he encontrado propósito, he encontrado la forma de ayudar a miles de jóvenes para que su vida impacte positivamente en la vida de otros. Hemos ayudado a cumplir sueños, metas, proyectos y sin duda que ese deseo de que las oportunidades sean para todos y para quien de verdad tenga ese pulso soñador, sin duda es un acto de rebeldía, es un acto de vamos a impactar positivamente en una sociedad. Hoy en día tengo una fundación que trabaja en Santa Marta, trabaja en Barranquilla y en Sabana Larga, ayudando a miles de jóvenes en su preparación para la prueba ICFES, con los docentes de la más alta calidad a un precio muy accesible, que les permite a ellos tener una preparación de calidad, una preparación real, en la cual se le impacte positivamente a la vida de estos jóvenes. Sin duda que el poder de la educación es increíble, puede cambiar vidas, realidades, sueños. Si tú eres un soñador, no pares nunca de hacerlo. Dios conoce estas almas que han nacido bajo el lucero de los sueños, bajo la guía del cumplimiento, y Él se va encargando de darte las herramientas para cumplirlas. Hoy son muchos becados, son muchos jóvenes que lo lograron, y sí, entendí que no haber accedido a esa oportunidad en ese momento no era más que un no que debía llegar a mi vida para hoy hacer realidad muchos sí. Dios sin duda que te ayuda con los propósitos de la manera que tú menos esperas. Un no, una negativa, puede ser el inicio de un camino en el cual encuentras tu propósito y eres muy feliz. Un no que cambió mi vida.